Muy bien, tengan muy buenas tardes, estimados colegas. Vamos a dar inicio justamente a la sesión de la semana número 2, correspondiente al módulo número 6 de la Maestría en Educación Superior, Innovación Pedagógica y Gestión Educativa. Bueno, pedirles, en primer lugar, colegas, poder registrar su asistencia al ingreso del chat. Mi persona también toma otro filtro, ¿no? Recordarles que tenemos un filtro de asistencia eh, automática, ¿no? Que lo vamos a llamar 3 veces en la sesión, ya para evitar alguna susceptibilidad en cuanto a lo que es el tema de la asistencia, ¿no? Como bien saben, tenemos una norma bastante rígida, ¿no? En ese tema y pedirles que no tengamos ninguna dificultad posteriormente, ¿bien? Entonces, colegas, vamos a preparar el material. Vamos a esperar, estamos en sala 22, ¿ya? Que han ingresado puntuales. En este momento estamos llamando a la asistencia, entonces. Muchas gracias nuevamente por la puntualidad a varios colegas que incluso anteriormente de la hora de inicio ya estaban presentes, ¿no? Ahora sí, ya, listo. Gracias, colegas. Entonces, colegas, saludarles a todos y cada uno de ustedes nuevamente, que se encuentran en los diferentes lugares de nuestro país, tanto en Santa Cruz, tenemos de Tarija, Cochabamba, en Potosí, Chuquisaca, y bueno, todos los lugares y también las diferentes especialidades que tiene cada uno de ustedes en el ámbito que se encuentran, hacen que justamente podamos abrir nuevas etapas de reflexión, de debate incluso, ¿no? Entonces, en base a eso, colegas, vamos a dar inicio formalmente a nuestra sesión del día de hoy. Voy a desactivar en algunos momentos mi cámara debido al tema del internet, ¿no? Parece que, no sé, estamos con un poquito de dificultad, están muy lentos los sistemas, así que en algunos momentos, espacios, voy a desactivar mi cámara, ¿ya? En este momento, entonces, colegas, voy a compartir la pantalla. Y por favor, pedirles como siempre me puedan confirmar si se observa claramente y dar inicio. Dando continuidad a lo que es nuestro proceso formativo, sabemos muy bien que la etapa de maestría requiere también profundizar en varios conceptos que, si bien ya lo hemos abordado, ya sea en el Profocom o también en las SFEMs, unidades académicas, y obviamente esto ya son 14, casi 15 años del modelo educativo. Siempre tenemos que intentar llevar adelante lo que es una crítica constructiva, ¿no? Implementar nuevas estrategias, nuevas metodologías y, por qué no decir, nuevos enfoques en lo que es el tema de la educación, ¿no? Entonces, uno de los elementos esenciales, colegas, es el desarrollo de las experiencias educativas de los diferentes docentes, ¿no? Habíamos visto que dentro de lo que son los proyectos nacionales de educación, se han llevado adelante diferentes elementos, ¿no? Entonces, la anterior sesión, colegas, hemos hablado justamente de los proyectos y una de las consignas era de que puedan implementar, sistematizar y describirnos, por ejemplo, lo que son sus experiencias en cuanto a los diferentes proyectos, ¿no? Quiero mencionarles, voy a hacer una recapitulación de lo que hemos podido revisar en el trabajo número 2 en este caso. Hemos podido encontrar, por ejemplo, trabajos muy interesantes, ¿no? En cuanto a lo que es el proceso de construcción de un proyecto, ¿no? Varios colegas han podido describir de qué forma han ido trabajando el desarrollo, por ejemplo, de los PSPs, ¿no? El PSP, por ejemplo, que han trabajado bastante con lo que es el tema de huertos, valores sociocomunitarios, ¿no? Y es muy importante cómo le han dado ese factor, ¿no? De relacionamiento con la comunidad, relacionamiento con las problemáticas o realidades de sus diferentes contextos, ¿no? E incluso han llegado a generar lo que son ferias. Una experiencia muy interesante que me ha parecido ha sido la feria a la inversa, ¿no? Donde los padres de familia han podido expresar sus saberes y conocimientos a sus hijos, ¿no? No es lo que generalmente hacemos, donde los niños son los que o los jóvenes son los que van y disertan, por así decirlo, ¿no? En este caso, los padres han podido, por ejemplo, explicar la elaboración
de diferentes platos típicos como la quinoa, etcétera, ¿no? Entonces, un factor muy importante que me ha parecido es cómo los docentes generan una interrelación con la comunidad, ¿no? Con los padres de familia, con las autoridades. Experiencias muy importantes también con lo que son las ferias, con las Olimpiadas Científicas, perdón, lo que es el tema de la robótica, varios colegas que han implementado la robótica desde lo que es la material reciclado, ¿no? Lo que es el tema de la investigación, con las limitaciones que tiene, ¿no? En el área rural. Y es muy interesante cómo implementan la robótica en el área rural, donde generalmente se evalúa que tiene mucha deficiencia, ¿no? En cuanto a estos aspectos. Otro aspecto también que me ha parecido muy interesante en otro trabajo es la visión que han generado desde el estudiante, ¿no? Hay una experiencia donde menciona que como estudiante también se sienten involucrados en cuanto al aprendizaje, en este caso un estudiante de la SFEM, ¿no? Entonces, cómo desde la SFEM podemos aprender también a relacionar el PSP o los diferentes proyectos como ser de ajedrez o proyectos, no sé, productivos, ¿no? que se van realizando. Podemos trabajar también desde la perspectiva como estudiantes de SFEM, ¿no? Entonces, muy interesante también ese aspecto. También queremos tomar en cuenta el uso de la tecnología. Sabemos muy bien, colegas, que uno de los elementos o bases de lo que es el tema de los proyectos es el uso de las tecnologías. En este caso, la realidad aumentada. Felicitar al colega que ha podido implementar, por ejemplo, lo que es una aplicación en cuanto a la geometría, en cuanto a realidad aumentada, en el que se puede, desde dispositivos móviles, generar lo que es mucha más motivación y llamarla a lo que es el interés del estudiante, ¿no? Y muy interesante también, colegas, varios docentes se han manifestado en cuanto a los proyectos de ajedrez, ¿no? Que recalcan el tema de los factores positivos, los elementos que generan, por ejemplo, no solamente en el aprendizaje del ajedrez en sí, sino cómo genera incluso el tema del relacionamiento social, genera la valoración por uno mismo, ¿no? En ese marco también lo que es el tema de la administración, ¿no? Hay un colega director que ha tenido una experiencia muy interesante al organizar justamente los eventos de ajedrez, ¿no? Entonces tenemos diferentes visiones, colegas, en cuanto al tema de los proyectos, ¿no? Bueno, de manera muy general también, colegas, mencionarles cómo es que desde la limpieza, por ejemplo, de una experiencia del PSP, se ha podido distribuir diferentes roles, tanto a la parte directiva, administrativa, a los docentes de diferentes niveles, como también a las autoridades, instituciones, y creo que ha sido un trabajo bastante amplio el que ha realizado el colega con el tema de limpieza, ¿no? Que se ha podido llegar no solamente al interior de la unidad educativa y los alrededores, sino también a espacios de peligro, ¿no? Entonces creo, colegas, que existe mucha experiencia, existe bastante trabajo de parte de ustedes y bueno, también quiero notar el tema de las Olimpiadas, tanto de biología, de física, química, en el que existen, ¿no?, diferentes barreras, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha hablado de lo que es el tema de la desvirtuación ahora un poco en cuanto a los estudiantes, en cuanto a las Olimpiadas Científicas, ¿no? En un momento mencionaba de que los estudiantes ahora tienen que desarrollar todas las pruebas, ¿no? Las 6 áreas obligatorias. Y generalmente eso también va en contra, ¿no?, de algunos estudiantes que podrían especializarse tal vez en algunas áreas, ¿no?, o algún área que le guste o tenga mayor vocación por ella, ¿no? Entonces, en esta retroalimentación, colegas, voy a pedir a la colega Danitza Eco, si se encuentra. Sí, licenciado, de presentación. Licenciada Danitza, por favor, quisiera que nos comparta de manera general, con sus palabras, esa experiencia tan interesante que ha podido describir en su trabajo. Así también los colegas que quieran hacer alguna pregunta o tal vez algún aporte. Este ha sido un trabajo que se relaciona mucho con lo que es el tema de la productividad. Por ese motivo, se le había pedido a la colega que pueda explicarnos, ¿no? Colega, adelante, por favor, les escuchamos. Ya, bueno, muy buenas tardes, licenciado y colegas. No sé si podría compartir pantalla, licenciado, por favor.
Claro que sí. En 2019 he ido trabajando en la unidad educativa Alfredo Miranda Torres del distrito de Betanzos del departamento de Potosí. Bueno, esta experiencia la he vivido porque he trabajado con BTH, el Bachillerato Técnico Humanístico, en confección textil, con estudiantes en ese entonces solo quinto y sexto, ¿no? A un principio ha sido un poco complicado ya que solo teníamos la infraestructura y como la comunidad es más valle, productivo, tendría que ser gastronomía. Pero la comunidad tenía máquinas que no lo estaban utilizando, como máquinas rectas, las over, collaretas. Entonces la comunidad ha ido donando todas esas maquinarias a la unidad educativa y para así de esa manera empezar con BTH, ¿no? A un principio no ha sido muy fácil porque solo teníamos máquinas. Y bueno, como sabemos, los municipios a veces no nos colaboran al 100%. Entonces la comunidad en sí y los padres de familia han ido apoyando con implementación más y equipamiento en el taller. También por parte de los estudiantes, ya que ellos mismos se compraban el material, los hilos, sus escuadras y todo eso para poder trabajar. No, o sea, no ha sido un impedimento, sino ha sido una motivación más para poder trabajar. Durante esa gestión hemos ido empezando. Luego se ha ido realizando un proyecto, ¿no? Para tal vez tener un poquito más de ingresos económicos y poder implementar más el taller. Entonces, en la reunión de la comunidad se ha ido realizando el proyecto de hacer corbatas para que sea parte del uniforme de la unidad educativa. Entonces, con la aprobación de todos los padres de familia y la comunidad en sí, se ha ido trabajando, ¿no? Como se ve tal vez aquí en las imágenes, con las corbatas. Y para el aniversario, que es en el mes de mayo, han ido estrenando todo el plantel, tanto docente y estudiante en general. También aparte de eso se ha ido implementando chalinas, tal vez como para hacer para parte del uniforme de la banda de guerra y también en los desfiles nocturnos para el plantel docente, ¿no? Entonces, esto no ha sido fácil a un inicio, hemos tenido tropiezos, pero hemos ido levantándonos, ¿no? Hemos hecho actividades, rifas, ventas de sus mismos trabajos de los estudiantes, hasta que tal vez también hemos sido partícipes de una feria de Bolivia Produce en el distrito, donde todos los colegios han ido participando y los mismos estudiantes también se han ido sorprendiendo de que no solamente es confección textil, tal vez ellos se imaginaban que en un colegio solo eran todos los colegios de confección textil, sino que han ido viendo que había gastronomía, metalmecánica y otros, ¿no? Entonces ha sido una experiencia tanto costosa a un principio, pero ya después los mismos padres de familia también ya se han ido apoyando más, ¿no? En la compra de materiales. Ya cuando teníamos algún monto económico, se ha ido comprando hasta hilos por cajas, telas por rollos, y al ver eso también en las actividades que ha realizado el colegio, también en los desfiles casi de fin de gestión, demostrando en pasarela todos sus trabajos que han realizado los estudiantes. Hemos tenido visita de dirección distrital, también técnicos de BTH, entonces ha tenido un poco más de apoyo al ver que sí, los estudiantes tenían ese interés de trabajar, ¿no? A la vez también ha sido una gran satisfacción para los padres de familia, ya que sus hijos también han ido saliendo promoción. Antes de eso, ¿no? Han ido preparándose en sus proyectos los estudiantes y gracias a la colaboración de todo el plantel docente de secundaria han sido tutores, ¿no? Tanto del grupo de estudiantes que iban a defender sus proyectos. Entonces se ha visto nomás con gran satisfacción, ya que en la defensa también tuvimos la presencia de autoridades distritales, como también técnico de BTH, tanto el director de la unidad educativa y plantel o una docente entendida también en la materia, ¿no?
Entonces, se ha visto nomás con gran satisfacción. Los estudiantes sí les ha costado porque toda la tarde era el horario de estudio, casi desde las 2 hasta las 7 de la tarde. Ha sido sacrificado también para ellos, pero al final han tenido y han cumplido con todos sus actividades, deberes y se han ido contentos. En la promoción se les ha entregado tanto el título de bachiller en técnico humanístico, digo, en confección textil en técnico medio y así tanto de bachillerato, ¿no? Entonces es una gran satisfacción, ya que eso también les abre las puertas para un emprendimiento, porque muchos de ellos ya con el título están haciendo su propio emprendimiento, algunos también cuando estaban estudiando fines de semana iban a trabajar tanto en ayudantes de confección textil, en realización de cortinas y otros, ¿no? Entonces, todo eso ha ido ayudando y gracias al apoyo tanto de la comunidad, padres de familia, plantel docente y administrativo de la unidad, no se ha dejado perder esta actividad que se tenía, ¿no? Porque estábamos en riesgo de perder el BTH, tal vez por la poca ayuda de autoridades, pero los padres de familia y comunidad en general no han permitido plantel docente. Entonces, hasta ahora, gracias a Dios, tanto como han visto las autoridades que han ido trabajando, tenemos el apoyo, se tiene el apoyo, también nos van entregando gestiones, máquinas y lo que se requiere, ¿no? Eso es lo breve que puedo contar de mi experiencia, trabajar con jóvenes y bueno, la satisfacción que se ve que ahora también muchos tienen su emprendimiento. Tal vez por la dificultad de la situación económica de las familias no han podido ingresar a las universidades o normales, pero algunos están siguiendo en técnicos superiores y algunos ya tienen su emprendimiento. Eso es lo que puedo contar, licenciado y colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Danitza. Evidentemente, ¿no? Ya has respondido, creo, la pregunta. ¿Cuál ha sido el factor más determinante para poder lograr el éxito de este proyecto de BTH, profe? Entonces, a ver, puedes recalcarnos. Esa era la pregunta que tenía para usted. ¿Cuál ha sido el factor determinante para el logro del éxito de este proyecto que es el BTH en su contexto educativo? En sí, no, en sí ha sido, dicen, no dejarnos vencer. Hemos buscado una u otra manera para poder tal vez tener el factor económico y poder seguir. Y ha hecho mucho el apoyo de la comunidad en sí, padres de familia. Y en el apoyo en sí, de realizar y confeccionar las corbatas para el nivel inicial, primaria y secundaria, para los mismos estudiantes. También teníamos un proyecto de realizar ya las falditas para las señoritas, ¿no? Entonces todo eso ha ido ayudando, tanto se ha empezado primeramente en la comunidad y poco a poco se ha ido también teniendo, por decir, pequeños contratos de comunidades o unidades educativas aledañas. Muchas gracias, profe Danitza. Bueno, le damos un aplauso por el tema de su exposición y la experiencia, ¿no? Que justamente tal vez tenemos algunos casos, colegas, en el que el BTH a veces es muy dificultoso, ¿no? No hay apoyo de autoridades o de padre familia, pero como dice la colega, hay que tomar la experiencia, ¿no? De que no hay que rendirse y continuar para llegar a un proyecto exitoso, ¿no? Bueno, muchas gracias, colega. También recalcar, hay varios colegas que también han tenido experiencia en BTH. Incluso tenemos a una colega que ha tenido una experiencia en lo que es un centro penitenciario, ¿no? En el que no solamente ha relacionado lo que es el trabajo, la productividad, sino también la generación de valores, ¿no? Entonces, colegas, eso tenemos que tomar muy en cuenta, lo que es el tema de que estos proyectos no solamente se relacionan con la creación o la producción, sino también la generación de valores, socialización y tomar en cuenta también el aspecto cultural, ¿no? Que también es parte de lo que se busca con los proyectos, ¿no? Vamos a ir rápidamente a dar la palabra también a un colega que en este caso tiene una experiencia en educación superior muy interesante. Es el licenciado Zurita Alarcón. No sé si se encuentra colega Zurita, Iván Zurita, que también nos va a dar a conocer brevemente también su experiencia muy importante y bueno, relacionada también con lo que es la integración y bueno, colega, adelante por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, Alice. No sé si se me escucha con claridad, tengo un poco de interferencia de señal. Claramente, profe.
Hola. Ya. Bueno, voy a ser un poco breve, Liceo, voy a compartir la experiencia que se me había enunciado. Bueno, para un poco contextualizar este trabajo y esta experiencia, ha sido pues trabajado en la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscalantes de Santa Cruz, de Chayanta, el norte Potosí. Sin embargo, también bajo instructivas que nos llegan de la DGFM, se ha podido trabajar esto del trabajo y el proyecto del ajedrez. Entonces ha sido una experiencia muy interesante en la cual bajo una convocatoria se ha podido establecer el trabajo por los diferentes años de formación en las distintas especialidades, ¿no? Entonces esto ya no solo ha sido una estrategia metodológica solamente bajo una convocatoria institucional, sino que también ha sido adjuntado como un proyecto al PI y al PSP, ¿no? Como una política que nosotros tenemos en función a la institución. Esto también ha derivado en poder plasmar las actividades desde el aula bajo la práctica y desarrollo dentro de las aulas como una selección y a la vez utilizar estrategias metodológicas de razonamiento lógico matemático, ¿no? En ese entendido también hemos podido aplicar con estudiantes de discapacidad, ¿no? Estudiantes sordomudos. Entonces no ha sido tan sencillo trabajar eso por la razón de que se ha tenido también docentes de apoyo, ¿no? Entonces, esa ha sido una experiencia un poco, no dificultoso, pero una experiencia bastante de mucho trabajo de cerca, ¿no? Para poder enseñar y poder participar en algunas actividades dentro de lo que es, bueno, estas actividades metodológicas, ¿no? Posterior a ello, también una vez teniendo estas instructivas por la DGFM, se ha hecho una convocatoria a nivel departamental, ¿no? Entonces hemos tenido también estudiantes ganadores que han sido partícipes, ¿no? Ahí nomás han podido también llegar ya a los estudiantes, tampoco ya no ha podido repercutir más allá, pero también les ha servido como un precedente de conocimiento y alcance en lo que es su formación. Lo que más rescato de esta experiencia y lo que quería compartir también son las prácticas educativas comunitarias, ¿no? Ya desde una política institucional, ya trabajando en los proyectos educativos que ahora ya estamos con más profundidad en la institución, los estudiantes salen a la PEG, a las unidades educativas, los diferentes años de formación, a hacer sus prácticas educativas comunitarias en la región. Entonces, esto ya se ha articulado a una estrategia metodológica para aplicar en educación regular, tanto en el nivel primario como también en el nivel secundario, ¿no? Pero ya bajo la estructura a la cual ellos han tenido la formación, la capacitación dentro de lo que ha sido la institución, ¿no? Esto también les ha servido más en el nivel primario, que también está dentro de sus contenidos curriculares, para poder dosificar y fortalecer los eventos que se tenía y mejorar también los procesos pedagógicos dentro del área de la matemática, ¿no? Entonces, ellos también han sistematizado estas experiencias, han podido recolectar información, han tenido evaluaciones, han tenido eventos internos también, ¿no? De concurso de ajedrez, han tenido también participaciones también a nivel de distrito, regionales, ¿no? Pero los estudiantes de la institución han sido los precursores que han podido trabajar. Bueno, por otro lado, último aspecto, hacer notar también de que, bueno, yo soy docente de educación física y deportes y por la especialidad era pertinente y según la estructura que tenemos, trabajar en una unidad de formación articulada en la institución, ¿no? Eso implicaba de que desde la psicología deportiva no solamente se ha podido trabajar el tema del razonamiento lógico, ¿no? Sino también el carácter, la paciencia y poder también estructurar a los estudiantes la atención y cómo promover también eventos deportivos también, ¿no? Para sus propios estudiantes, ¿no? Entonces han sido unas experiencias muy interesantes y esa gestión ya está también articulada en el trabajo del PEI, del proyecto educativo institucional comunitario que nosotros manejamos en la institución, que también se va a articular al PSP con algunas acciones pedagógicas, ¿no? que se va a desarrollar dentro de la institución. Bueno, dice que es un poquito breve en la explicación de la experiencia. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, dice. Gracias.
No, excelente, profe. Agradecerle nuevamente. Muy interesante la experiencia, justamente por implementar, ¿no? Algo tan complejo que en educación regular a veces se nos presenta, estudiantes con discapacidad o problemas de aprendizaje, ¿no? Y esto no ha dificultado, o tal vez no ha mermado lo que es el alcance de un proyecto que es el tema del ajedrez, que como bien ha explicado, viene también de la DGFM, ¿no? De la Dirección General de Formación de Maestros, y también va al PI, ¿no? Y se articula con el PSP, y bueno, ha hablado también de las PEG. Y muy importante eso, colegas, ¿no? Trabajar integralmente, en este caso con los docentes intérpretes, ¿no? Colega, vamos a hacer una pregunta breve, no quería hacer varias, muy interesante como le digo. Colega, usted, ¿cómo se ha formado para poder dar a justamente esta área, ¿no? Que generalmente en educación física no se iba realizando, no entraba, ¿no? Dentro de la currícula anteriormente. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de aprendizaje para llevar adelante la capacitación en ajedrez a sus estudiantes, ¿no? Y que ellos mismos den bueno, tengan capacidades para enseñar también a sus futuros estudiantes. ¿Cómo ha sido ese proceso, profe? Tal vez es algo que a muchos colegas nos ha resultado en nivel primario, por ejemplo. Como usted mencionaba, hay varios colegas que no han practicado, quién sabe lo que es el ajedrez. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De qué forma podemos dar la sugerencia a los colegas que vayan implementando también el tema del ajedrez dentro de su práctica educativa? Eso, por favor, colega Iván. Ya dice, bueno, inicialmente, dice, bueno, yo trabajaba en educación regular, no sé, varios años. Ajá. Ahí sí tuvimos algunos cursos de capacitación sobre ajedrez, educación regular, ¿no? Por los años 2010, 2014, entre esos años, ¿no? Y una vez entrando, ahí, bueno, ha sido el primer conocimiento básico que hemos tenido, porque también más antes no se promovía, pues, esto lo que es el ajedrez en los mismos maestros, los mismos estudiantes, ¿no? Por el sistema educativo también que teníamos, ¿no? Posterior, ya una vez ingresando a la institución SFEN, ya estoy también varios años por ahí, la característica que tiene también es de que estamos en constante capacitación y actualización bajo cursos formativos, ¿no? Ahí prácticamente UNESCO es quien nos da a nosotros cursos, no solo a los maestros, también inclusive a los mismos estudiantes, que es una oferta académica no solamente para educación superior, sino también es libre para todos los maestros también de educación regular. A partir de ahí hemos dosificado los conocimientos más aún con la institución. Hemos utilizado inclusive materiales de reciclable para poder hacer los tableros de ajedrez, estrategias también de juego, y hemos promovido pues esos conocimientos, dice, compañeros, a los mismos estudiantes, ¿no? Tampoco los cursos formativos no solamente eran para especialidades de educación física, sino también ha sido abierto para todos los mismos maestros que estaban en formación. Lo mismo también hemos tenido con robótica, ¿no? Bueno, yo también he pasado cursos de robótica que me ha parecido muy fabuloso, ¿no? Entonces hemos empezado a manejar Arduinos, todo aquello, ¿no? Lo que sí, no he tenido esa experiencia de poder plasmar en educación regular, pero bueno, quizás algún momento vamos a tener ese espacio, esa oportunidad de poderlo hacer, ¿no? Pero en la institución con ajedrez, que es parte de la malla también, y también que es parte de nuestra especialidad con profundidad, hemos podido dosificar este trabajo del ajedrez. Muchas gracias, profe. Nuevamente, felicidades y esperemos que transmita esos conocimientos, ¿no? Y para todos los colegas, siempre es importante el tema de la capacitación, ¿no? Tanto para el tema del ajedrez, el tema de la robótica, el uso de tecnologías, y creo que es un paso importante el que damos con, por ejemplo, la UNESCO, con el programa Profe. Ahora estamos lanzando diplomados también para el tema de diferentes áreas, ¿no? Diferentes áreas y especialidades. Y es importante, colegas, llevar adelante ese aspecto, ¿no? También quiero recalcar el tema de lo que es, por ejemplo, algunos análisis que se ha realizado en cuanto a lo que es el EducaInnova, ¿no? Que muchos de los colegas también han mencionado su participación. Y creo que justamente hay que llevar adelante esos proyectos, colegas, y creo que es interesante, ¿no? El poder expresar también nuestros trabajos y experiencias. Muy bien. Por el tema de tiempo, mil disculpas al colega Condori, que justamente tenía Condori Flores, que también tiene una experiencia muy interesante, ¿no? Que ha llevado a cabo un proceso
que ha ido desarrollando con la comunidad desde la tecnología, ¿no? Entonces ha ido involucrando a toda la comunidad, ¿no? Por ese temita, colega, va a disculpar, pensamos hacer un poco más breve, tenemos calculado un poco menos de tiempo, pero felicitarles también a todos los que han podido compartir sus experiencias. Muy bien. Continuando, colegas, por tema de tiempo, como les menciono, teníamos 3 colegas que tenían que compartir. Ya vamos a ingresar justamente a la problematización. Vamos a tomar en cuenta, colegas, para dar inicio justamente a ya la parte teórica de lo que son los proyectos y su planteamiento. Vamos a analizar cuáles son los retos, limitaciones que se van a heredar de las reformas educativas anteriores. Recordemos, colegas, que una parte muy importante de analizar es que nuestro país ha pasado diferentes etapas, ¿no? Ha pasado cambios trascendentales en cuanto a las leyes, en cuanto a los modelos educativos, enfoques, ¿no? De lo que ha sido en algún momento la discriminación de los indígenas de la educación, a la creación de la primera normal en 1909 en Sucre, la creación de la escuela de Huarizata en 1931, la creación de las diferentes reformas educativas en 1955, en la época de Banzer. Y bueno, queremos hablar sobre todo lo que es el tema de los años 1970, 1980, ¿no? Donde se han desarrollado una serie de luchas enmarcadas en el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, colegas, esa serie de luchas justamente han llegado se podría decir, a desglosarse o desarrollarse en lo que es el nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? En el que se ha podido destacar también el trabajo de las diferentes comisiones que han podido plantear justamente un cambio a la educación, ¿no? Tenemos un video cortito, a ver, vamos a verlo brevemente, si el internet no se me corta. Una parte simplemente de la historia, que ya lo conocemos justamente de nuestra conformación como... El Ministerio de... Queremos ver esta etapa, ¿no? Como si bien sabemos, ya hemos explicado ese proceso, ¿no? de lucha de los pueblos indígenas, por ejemplo, con la escuela de Huarizata, el planteamiento de un nuevo postulado, ¿no? Y creo que es importante también analizar, colegas, lo que es el tema de que la base de nuestro modelo educativo también está fundamentado en la experiencia de Huarizata, en las luchas de los pueblos indígenas, ¿no? Y desde lo que es el relacionamiento con las problemáticas de un determinado contexto, ¿no? Creo que no nos va a ayudar el internet. Ya. Bueno, vamos a pasarlo. Conocemos muy bien esta etapa. Fue desvirtuando antes de alcanzar a dar todo. Durante su gobierno se efectuó el primer congreso pedagógico nos manda al grupo. Sí. En la apertura democrática, el gobierno atacó fundamental. Muy bien, en base a esta etapa justamente histórica, tenemos que analizar qué dificultades y aportes nos trae la diversidad cultural nacional en la implementación de proyectos. Colegas, aquí tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un país con muchas culturas, con varias culturas que se diferencian una a otra. ¿Qué dificultades tendremos, colegas, al momento de llevar a cabo la implementación de proyectos? A ver si alguien me puede dar una perspectiva. ¿Qué dificultades o aportes nos trae la diversidad cultural nacional en nuestro actual modelo educativo en cuanto a la implementación de proyectos? ¿O es que nos puede traer también alguna enseñanza, ¿no? Como bien sabemos, en diferentes contextos se habla idioma originario, lengua materna, como también lengua castellana. Entonces también puede ser un aspecto que puede beneficiar o tal vez perjudicar, ¿no? La otra pregunta era, colegas, ¿qué sentido tiene la calidad educativa en la implementación de los proyectos comunitarios
con la concreción del modelo educativo. A ver, vamos a irnos directamente a esta pregunta, colegas, nos hemos desfasado un poquito del tiempo. Vamos a dar la oportunidad a un colega que nos pueda contestar cuál será el sentido o la relación de calidad educativa con los proyectos que vamos desarrollando. ¿Cómo podemos relacionar estos dos elementos, calidad educativa y proyectos comunitarios? Si me pueden tomar la palabra, colegas, para que escuchemos la participación. ¿Será que tiene alguna relación la calidad educativa con la implementación de proyectos comunitarios o proyectos de las políticas del modelo educativo? Si me permite, licenciado, por favor. Sí, su nombre, por favor. Miguel Terán. Ya, adelante. Bien, bueno, en principio, ¿no? Mencionar que la calidad educativa es un parámetro bastante difícil de alcanzar y que suele ser muy complejo, ¿no? Y es más que todo polifacético, ¿no? En ese sentido, tratando siempre de ver en nuestra relación en el campo de la educación, ya es que nosotros vamos a lograr calidad educativa cuando nosotros logremos conectarnos o dar beneficios reales a la comunidad en la cual desarrollamos nuestras actividades, ¿no es cierto? Sea área urbana, sea área rural, ¿no? Sea diferentes, hace rato habían mencionado diferentes culturas, usos, costumbres, idioma, diferentes formas de comidas. Entonces nosotros solamente vamos a lograr calidad educativa cuando logremos promover mediante las estrategias de aprendizaje el desarrollo de nuestra comunidad. Muy bien, muchas gracias, colega. Es muy importante eso, ¿no? Hablar de calidad educativa se refiere a varios aspectos, ¿no? En cuanto al tema de mobiliario, infraestructura, materiales, acceso a internet, muchos factores que toman en cuenta. Pero sí hay que tomar en cuenta también, colegas, que los proyectos comunitarios permiten implementar, ¿no? Un avance en cuanto a los conocimientos. Eso es un aspecto que no solamente se estigmatiza en que se desarrolla, por ejemplo, un PSP en el área rural, ¿no? Los PSPs han tenido bastante fuerza también en el área urbana y de alguna manera eso también ha sido motivo para que se lancen otro tipo de proyectos como sea la robótica, el ajedrez, ¿no? Entonces creo que la sumatoria de todos estos proyectos también va a implementarse al sentido de calidad educativa, ¿no? Entonces, si bien tenemos muchas críticas todavía, es importante tomar en cuenta que hay que dar el primer paso desde la capacitación de los maestros, ¿no? Que también va a permitir generar un avance en cuanto a calidad, ¿no? Colegas, vamos a continuar ya adentrándonos a lo que es la parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a primero conceptualizar qué serán los proyectos educativos, ¿no? Para hablar de proyectos educativos, colegas, tenemos muchos autores, varios autores, tanto nacionales, internacionales, que definen a un proyecto educativo. Pero de manera general, podemos mencionar que un proyecto educativo, colegas, es un conjunto de actividades que se planifican, ¿no? Que se llevan a cabo en un determinado tiempo y lugar, ¿no? Tiene obviamente un objetivo que está relacionado a los problemas educativos, ¿no? Que se van a identificar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, colegas, un proyecto educativo tiene que ver justamente en las problemáticas que tiene un determinado contexto, ¿no? Es la forma en la cual nosotros queremos dar respuesta a una necesidad, ¿no? A una necesidad de un determinado contexto, en este caso nuestra comunidad educativa. Entonces, un proyecto educativo va relacionado a eso. Por ejemplo, podemos decir que un proyecto educativo no es solamente un conjunto de actividades, sino también va a ser una herramienta para la transformación social y cultural, ¿no? El proyecto educativo no va ligado simplemente al desarrollo de conocimientos, sino también va a observar un determinado contexto, ¿no? Una determinada realidad, y de esta forma hacer un uso óptimo de los recursos. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, de acuerdo al contexto, ya sea un ámbito rural, un ámbito urbano, obviamente ahí se va a utilizar los recursos que se tengan, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales.
Para poder comprender justamente una característica de los proyectos o a qué se refiere un proyecto, tenemos que observar que el proyecto educativo se define por su identificación clara de la problemática, es decir, de la manera en que nosotros vamos a tomar en cuenta una problemática, una necesidad o una vocación también o una potencialidad de un determinado contexto. El proyecto tiene una planificación que está organizada, ¿no? Tiene diferentes acciones que se van a ir desarrollando dentro de su trabajo, ¿no? También tiene una ejecución. Entonces, dentro de esa ejecución tiene que ser efectiva y concluimos con una evaluación sistemática, ¿no? Tiene que haber algunos instrumentos o herramientas de evaluación que permita también observar el avance de este proyecto. Esas características, colegas, van a permitir que nosotros podamos hacer atención a esa problemática que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, es muy importante entonces también, colega, observar el aporte que tienen estos proyectos educativos a la educación. Ya, en primer lugar, colegas, como habíamos mencionado y habíamos observado también la descripción de las experiencias de los colegas anteriores, los proyectos educativos van a permitir articular las acciones que responden a los problemas específicos de la comunidad, ¿no? Es decir, permite articular nuestra labor educativa a las problemáticas de un determinado contexto. También los proyectos educativos, colegas, permiten facilitar el aprendizaje significativo. Está comprobado que cuando nosotros realizamos o se plantea un proyecto educativo que tiene un objetivo, que tiene un proceso, genera que exista un mayor aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Entonces, es un factor muy elemental también, colegas, lo que es el tema de la implementación de proyectos, ¿no? Asimismo, promueve la participación activa, ¿no? En algún caso, la participación de autoridades, de la comunidad educativa, padres de familia y otros actores o instituciones, genera que estos puedan involucrarse en la generación de educación, ¿no? En este caso, en todo el proceso educativo. También podemos tomar en cuenta los diferentes problemas y necesidades en proyectos educativos, ¿no? Como bien sabemos, los proyectos educativos tienen también su elemento de dificultad, ¿no? Por ejemplo, al identificar problemas, necesidades, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que se tiene que realizar un trabajo en directa relación con los actores educativos, ¿no? Mediante la observación, mediante el diálogo, mediante entrevistas, y eso genera en algunos momentos alguna dificultad, ¿no? Por ejemplo, el momento de que los padres no asistan a alguna reunión, a alguna citación. Esta etapa es crítica, menciona, ¿no? Que implica la participación de estos actores educativos, ¿no? Como docentes, para poder identificar una problemática, una necesidad, es importante tomar en cuenta el relacionamiento con la realidad, ¿no? Asimismo, también, colegas, queremos mencionar que debe tomarse en cuenta también un contexto histórico y cultural en Bolivia, ¿no? La educación en Bolivia ha sido influenciada por procesos históricos, contextos culturales diferentes y que han afectado justamente la construcción del conocimiento. Recordemos que en algún momento nuestras culturas indígenas han sido relegadas de la educación y bueno, muchos de nuestros conocimientos ancestrales han sido eliminados, ¿no? No han persistido. Entonces es muy importante tomar en cuenta también esto. Por ejemplo, los proyectos educativos no solamente deben abocarse a la parte académica, sino también abocarse a la recuperación de los saberes, conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? También es importante involucrar a las lenguas originarias, ¿no? Es un poco complejo en algunos casos, pero dentro de las políticas educativas justamente se ha evolucionado en base a estas luchas indígenas, en base al reconocimiento de los pueblos originarios
Y es importante también que se respete esta diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Muchos de los estudiantes, por ejemplo, en esta imagen, ya pueden relacionar lo que es la parte de su cultura con el tema de la educación, ¿no? Entonces es un aspecto que los proyectos también nos permiten alcanzar. Bueno, en base a lo que ya hemos mencionado, los proyectos educativos, la base esencial de lo que es, ¿no? Ya conocemos lo que es un proyecto, a qué va ligado, en este caso a nivel nacional. Tenemos que conocer la forma de plantear un proyecto, ¿no? Aquí vamos a observar diferentes pasos, la estructura que necesita un proyecto educativo, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta 8 pasos, colegas, 8 elementos que justamente forman el proyecto educativo. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de la situación educativa. En este análisis de la educación educativa es importante, es crucial, es tal vez el elemento principal que va a permitir profundizar la forma o el planteamiento del diagnóstico, por así decirlo, con la participación de los actores educativos, ¿no? Aquí nosotros lo que hacemos es identificar el aspecto de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, es importante en el primer momento, en el primer instante, hacer un análisis de la situación educativa de nuestro contexto. En un momento más vamos a adentrarnos un poquito más a esto. Como segundo aspecto es la selección y definición del problema. En ese espacio, colegas, lo que tenemos que tomar en cuenta es ver, por ejemplo, si existe una viabilidad del problema, ¿no? Si se puede realizar, si es relevante para la comunidad, si va a trascender en la parte de la realidad educativa, ¿no? Entonces, este aspecto es también muy importante, seleccionar y poder definir adecuadamente un problema. Como aspecto número 3 es el objetivo del proyecto. Obviamente tiene que ligarnos a seguir un camino, ¿no? A cumplir. Y es muy importante plantear también lo que es los objetivos que va a tener este proyecto. Como aspecto número 4 es la justificación. En este aspecto de la justificación nosotros explicamos la relevancia que va a tener nuestro proyecto, explicamos el alcance que va a desarrollar justamente este proyecto educativo. En el quinto elemento es la planificación, ¿no? Cuando hacemos la planificación generalmente introducimos acciones, colocamos responsables, ¿no? Y generalmente nos ponemos unas fechas que van a permitir colocarnos también, ordenar también nuestras acciones en un determinado tiempo. Aquí el cronograma también lo vamos a analizar. Como punto número 6, tomamos en cuenta tanto los recursos humanos, materiales y económicos, ¿no? Es importante ver con qué tipo de personas se va a trabajar, con qué tipo de instituciones, si se va a trabajar con profesionales, con miembros de la comunidad educativa, los materiales que vamos a necesitar para desarrollar nuestro proyecto, si van a ser materiales reciclados, comprados, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la parte económica, ¿no? Si nosotros no tomamos en cuenta esto, nuestro proyecto puede ser muy, muy bueno, tener mucha perspectiva, pero si no tenemos los recursos económicos, prácticamente estaríamos entrando en un desfase, ¿no? De lo que es el desarrollo de nuestro proyecto. Como decíamos en un momento, este proyecto tiene que evaluarse, tiene que tener espacios en el que la comunidad educativa pueda manifestar si se está llegando a cumplir el objetivo o los objetivos del proyecto. Para esto se utilizan diferentes herramientas, se utilizan diferentes estrategias también y, bueno, recolección de información. Y como último punto, la redacción del proyecto, es decir, aquí ya hacemos una presentación de los aspectos positivos, negativos, los resultados que ha tenido nuestro proyecto, ¿ya? Esos serían, colegas, los 8 elementos que tomamos en cuenta al momento de realizar un proyecto educativo. Y es muy importante que lo tomen en cuenta, ya que la actividad que tenemos justamente para la semana número 2 es realizar un proyecto educativo, ¿no? Entonces, tomemos muy en cuenta esta aclaración.
Bueno, ahora sí vamos a ir a desglosar cada uno de los elementos y si en algún momento tienen alguna dificultad o alguna consulta, colegas, lo podemos revisar. Bueno, ya yéndonos a lo que es el análisis de la situación educativa. Este análisis, colegas, el punto número 1 del planteamiento de un proyecto, va a permitirnos identificar problemáticas, es decir, varias problemáticas. Aquí nosotros podemos implementar diferentes estrategias como ser el FODA, el diálogo, como decíamos, las entrevistas, la observación, podemos también implementar lo que es el estudio de textos, ¿no? Diferentes elementos que nos permitan conocer una determinada realidad educativa. Definimos las causas y los resultados, ¿no? Aquí nosotros establecemos esa descripción, donde nos aseguramos que el proyecto responda adecuadamente a las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese primer momento podemos describir, por ejemplo, lo que es el lugar, si se encuentra en un sector rural, una zona agrícola, producción de papa o producción de cereales, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta justamente lo que es el tema de este análisis de la situación educativa, ¿no? Como segundo elemento, colegas, hacemos la selección y definición del problema. Una vez que nosotros ya hemos visto diferentes problemáticas, necesidades o también potencialidades, también se podría tomar en cuenta, lo que nos toca hacer en este segundo espacio es seleccionar uno de ellos, ¿no? Uno que sea más relevante, uno que sea más adecuado o que nos parezca que tiene mayor potencialidad de solucionar esa problemática, bueno, de abordar, perdón, la problemática. Pero hay que definirla, ¿no? Es importante aquí tomar en cuenta esta parte de la definición. No podemos tomar varias problemáticas en un solo proyecto, ¿no? Es importante enfocar el problema, ¿no? Y para esto hay que tomar en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta si la solución a esta problemática es viable a corto plazo, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, un problema, ¿no? Que generalmente a veces se lo percibe. No sé, podríamos hablar del tema de valores, ¿no? Si estamos hablando de valores, colegas, sabemos bien que eso también puede llegar, en algunos casos, a ser proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que intentar que sea proyectos a corto plazo, es decir, que tengan la duración de un trimestre o de 2 trimestres, ¿no? Como en el caso de un proyecto socioproductivo que tal vez tiene la duración de 1 año a 2, en algunos casos, ¿no? Entonces tenemos que ver si este problema es viable a corto plazo, el primer elemento, ¿no? El segundo elemento que también podemos tomar en cuenta para definir un problema es si existe el apoyo de autoridades, ¿no? Si existe el apoyo de, por ejemplo, de los padres de familia, de la junta escolar, o de alguna institución, ¿no? Que pueda ayudarnos justamente a trabajar este problema. Si es un aporte para el progreso, ¿no? Si este problema va a ayudar a que se mejore las condiciones de nuestro contexto educativo, en ese sentido sí se puede tomar en cuenta esa problemática. Si está bien delimitado, ¿no? Si no es un problema muy general, si es un problema que es específico, que sea de interés de la comunidad, y obviamente que vaya al bienestar común, al bien de la comunidad educativa, ¿no? Esos 4 elementos, colegas, nos van a ayudar a definir nuestro problema, ¿no? Para no desviar o hacer un problema muy general, bastante amplio, o si un problema no es de la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, les pongo el caso, la necesidad de, por ejemplo, un problema podríamos destacar, la falta de internet, ¿no? En una comunidad educativa. Hay que ver que aquí nosotros no estamos capacitados para generar internet, ¿no? Eso será aún más un trabajo de gestión, ¿no? La falta de caminos, por ejemplo, ¿no? Un problema. Eso sabemos muy bien que va ligado también a otra responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, colegas, tenemos que ver netamente que este problema sea relacionado a nuestra labor educativa, a nuestra, en este caso, a nuestro rol que tenemos en la institución y de acuerdo a eso también definir este problema. El otro elemento, el siguiente paso
sería la definición de objetivos. Es decir, ponernos y trazarnos una meta, un camino que nos ayude justamente a generar acciones en pos de solución de esta problemática, ¿no? Los objetivos deben surgir del análisis, deben ser claros, ¿no? Es decir, que un objetivo pueda generar de forma directa, de forma precisa y de forma medible a qué queremos llegar con nuestro proyecto, ¿no? Un objetivo bien formulado nos va a guiar las acciones del proyecto, es decir, va a guiar las acciones a que podamos cumplirlas, ¿no? Refleja compromisos claros con la comunidad educativa, ¿no? Entonces es muy importante, colegas, este espacio en el que podamos definir tanto objetivos generales como también objetivos específicos, ¿no? El cuarto elemento es la justificación del proyecto. Como ya decíamos en un momento, la justificación permite conocer la relevancia del problema. Si este problema es muy importante, si este problema afecta a la comunidad educativa, si tiene una utilidad para manifestarse dentro del espacio educativo, ¿no? Debe argumentar si el problema también es factible, ¿no? Es decir, si el problema va a traer beneficios, si el problema es realizable, si los objetivos son, se podría decir, alcanzables, ¿ya? Entonces, colegas, en esta justificación nosotros tenemos que redactar, ¿no? De qué forma o de qué manera va a impulsar a la solución de la problemática. Y, es decir, tenemos que explicar el por qué es importante esta problemática, por qué es alcanzable también los objetivos, ¿no? Entonces, la justificación del proyecto también nos va a permitir conocer el alcance que va a tener nuestro proyecto. Como quinto elemento, colegas, tenemos la planificación de las acciones. Cuando hablamos de planificación, siempre tomamos en cuenta que es un proceso, ¿no? La planificación es generar acciones que nos permitan llegar al objetivo. Entonces aquí la planificación se basa en diseñar un cronograma, ¿no? Como podemos ver, son acciones estratégicas que vamos a llegar a realizar para llegar al objetivo, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos diferentes acciones, nos definimos roles, ¿no? Vemos quién va a ser responsable de cada una de esas actividades y obviamente garantizamos un enfoque organizado en esta ejecución del proyecto. Como modelo, colegas, tenemos esta matriz en la cual se coloca la actividad, ¿no? Por ejemplo, puede ser el análisis de la situación educativa, la selección del problema, la justificación del proyecto. Entonces nos ponemos tareas, ¿no? Para llegar a este proyecto. Nos colocamos también responsables, en este caso puede ser el director, puede ser la comisión, alguna comisión, algún equipo de trabajo, puede ser la junta escolar, ¿no? Entonces nos colocamos responsables y es importante también colocarnos fechas específicas, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para que podamos organizar nuestras acciones, ¿no? Que no todas las acciones se hagan en un solo mes, que se distribuya adecuadamente los roles. Y esta matriz, colegas, es muy importante implementarla ya que nos permite operativizar nuestras actividades. Muy bien. Entonces, la planificación de las acciones, tomar en cuenta bajo el cronograma de actividades. Muy bien, esta matriz es muy, muy importante y sencilla también y clara de explicar. Aquí se lo realiza por meses, puede trabajarse también por semanas, ¿no? Entonces es importante que lo lleguemos a trabajar. Como sexto elemento, colegas, vamos a tener los recursos y séptimo elemento, lo que es la evaluación. En el tema de los recursos, ya habíamos mencionado, tenemos tres tipos de recursos en este caso. Los recursos humanos, ¿no? Las personas, los profesionales, tal vez la comunidad educativa, junta escolar, autoridades con los cuales vamos a trabajar. En tema de materiales, ahí también está el aspecto de la economía, ¿no? Obviamente, cómo vamos a adquirir esos materiales,
de qué forma los vamos a implementar también. Entonces este tema material y la parte económica, ¿no? El costo que va a tener este material. Y estamos aumentando un tercer elemento que son los recursos tecnológicos. Como decíamos, nuestro proyecto tiene que intentar adecuarse a la realidad actual. Y sabemos muy bien, colegas, que la tecnología ahora está inmerso en toda la actividad educativa, social, económica, etcétera, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta estos tres elementos en cuanto a los recursos, los humanos, materiales y los recursos tecnológicos. Los recursos humanos, colegas, van a ser obviamente clave para el éxito del proyecto. Aquí tomamos en cuenta a los maestros, a los estudiantes, a la comunidad educativa. Tomamos en cuenta también a las herramientas educativas, ¿no? Que, por ejemplo, aquí podemos observar algunos materiales que nos pueden permitir realizar algunas actividades, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de madera, material reciclable. Si bien podría ser comprado de una tienda, como podría ser fabricado también, ¿no? Con otros materiales. Y conocemos la capacidad de muchos docentes de poder utilizar, ¿no? Material reciclable o reutilizado para realizar justamente o utilizar en materiales, ¿no? También los tecnológicos, que obviamente van a ser aquellos que permitan, quién sabe, en algún momento trabajar con la motivación, con el tema de la reproducción también de algunos materiales, ya pueden ser analógicos, digitales, ¿no? Entonces esto también nos va a permitir realizar también la difusión de nuestros productos. Muy bien. Como uno de los últimos elementos, colegas, tenemos la evaluación. La evaluación es un elemento central, colegas, en cuanto a, se podría decir, a observar la realización del proyecto y la mejora. La evaluación consiste no solamente en calificar, colegas, si ha sido bueno, malo o ha sido positivo o negativo, sino la evaluación permite analizar y reflexionar el proceso de realización del proyecto, ¿no? Si en algún momento o algún espacio ha habido una deficiencia, una dificultad, para que en la realización de otro proyecto pueda mejorarse. Ahí tenemos que ver también el tema de retroalimentación, ¿no? Y bueno, los dos tipos de evaluación, que es una evaluación continua del proceso, es decir, que monitoreamos las actividades que estamos desarrollando, hacemos un ajuste en el tiempo real, es decir, vemos si alguna estrategia, alguna actividad no nos está resultando. Entonces, ¿qué hacemos? Un reajuste. Hacemos se podría decir, cambiamos esa estrategia. Mejoramos las áreas y obviamente verificamos también los materiales, ¿no? Entonces, en esta evaluación de proceso, colegas, tenemos que tomar en cuenta a la comunidad educativa. Miren, por ejemplo, podemos reunirnos, hacer diferentes, tomar espacios para poder reflexionar y ver primero lo que es medir los logros alcanzados. ¿Qué se ha logrado durante el desarrollo de este proyecto? Con las actividades de este proyecto. Recopilamos datos para analizarlos, ¿no? Es decir, que vemos si en algún momento ha habido un cambio, ha habido una transformación a esta problemática inicial que habíamos planteado. Si estamos cumpliendo los objetivos establecidos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, y si existe un impacto en la comunidad, si se está observando una transformación de la realidad educativa. También tomamos en cuenta los indicadores, ¿no? En el tema de indicadores, colegas, tenemos que tomar en cuenta que estos indicadores son variables, ¿no? Son formas de identificar si se está cumpliendo algunos elementos que son relevantes a nuestro proyecto. Por ejemplo, los indicadores de evaluación, colegas, nos permiten medir, ¿ya? Esto vamos a tomar en cuenta como simplificando el concepto de indicador, vamos a mencionar que nos permite medir el avance y efectividad del proyecto educativo, ¿no? Para ello, colegas, es importante definir indicadores, es decir, nosotros como docentes, como investigadores o como preceptores del proyecto, debemos definir indicadores claros
medibles y relevantes, ¿no? Esto nos va a permitir hacer un seguimiento a lo que es el progreso y realizar ajustes donde sea necesario. Vamos a tomar un ejemplo de indicadores, colegas, ¿ya? A ver, vamos a ver para que ustedes lo puedan tomar en cuenta también en el desarrollo de su proyecto. Tenemos un ejemplo claro en este momento, lo que es el objeto de la evaluación. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar un sitio web educativo, nuestro proyecto es realización de sitios web o es la implementación de estas plataformas, ¿no? En lo que es el aspecto educativo. Uno de los indicadores puede ser un indicador pedagógico, puede ser la claridad del propósito, es decir, va ligado a medir cómo se está trabajando este objeto de la evaluación, ¿no? Si existe motivación en los destinatarios, si se han realizado actividades integradores, desafiantes, si existe tipos de interacción, ¿no? Retroalimentación, integración de medios, instrucciones, si ha habido contenido adecuado en este sitio web, la actualidad, la información, si existe una cantidad, claridad en la información, si existe información relevante, bueno, diferentes criterios, colegas, que se toman en base a este ejemplo, ¿no? Entonces, este indicador tiene que ser, pues, un factor a partir de su proyecto, ¿no? Y finalizamos, colegas, con la redacción, justamente. Perdón, aquí también tenemos los métodos de evaluación, no estamos olvidando este elemento. Los métodos de evaluación de los proyectos educativos son en dos aspectos, ¿no? Como decíamos en un momento, tiene un aspecto formativo y un sumativo. El aspecto formativo se centra en el proceso. Cuando nosotros analizamos de cómo se ha ido construyendo las actividades, cómo ha ido participando la comunidad, de qué forma se ha trabajado ya sea con el currículo, etcétera, ¿no? Entonces vemos todo ese proceso. La parte sumativa evalúa los resultados finales, es decir, que es un criterio un poco más de medición, como decíamos, y de esta manera también podemos tomar en cuenta los indicadores. Estos dos elementos, tanto el aspecto formativo como el sumativo, permite la retroalimentación continua y observar los logros o dificultades que hemos tenido en la implementación de este proyecto. Con todo esto, colegas, se termina en el momento número 8 con lo que es la redacción ya de los aspectos positivos, negativos que hemos tenido en toda la realización de nuestras actividades. Entonces, colegas, bajo estas aclaraciones, recuerden que ahora tenemos que redactar nuestros proyectos, ¿ya? Es decir, plantear un proyecto en base a estos 8 elementos, ¿no? Esta estructura que justamente nos va a demarcar lo que es un proyecto educativo desde el contexto, desde la identificación de una problemática en la cual se encuentran ustedes, ¿no? Bueno, hasta aquí, colegas, no sé si tienen alguna duda de frente a la estructura del proyecto, que va a ser una de las actividades que van a desarrollar esta semana número 2. Tienen la palabra. Creo que ya hemos ido trabajando, ¿no? En el transcurso de tal vez algún diplomado, la formación continua que tenemos, la capacitación. Esa estructura creo que es una de las más utilizadas. Muy bien, si no hay consultas, entonces vamos a continuar. Como bien ya saben, ya hemos analizado lo que es cómo se estructura justamente lo que es un proyecto educativo. Ahora vamos a pasar a analizar justamente los enfoques de la educación productiva, ¿no? ¿A qué queremos llegar o cuál tiene que ser la base para plantear también nuestro proyecto? Bueno, para ello vamos a tomar en cuenta el análisis del modelo educativo sociocomunitario productivo. Como bien sabemos, ya hemos recalcado bastante, el modelo surge a raíz de las necesidades o problemáticas de la educación, ¿no? Aquí vamos a observar también una crítica a lo que es el tema de la memorización, el tema de la
se podría decir, de la desvalorización de los conocimientos de los pueblos indígenas, tomar en cuenta el tema de la educación elitista, ¿no? Que había una diferenciación en cuanto al campo y la ciudad, ¿no? Y diferentes elementos también que no se tomaban en cuenta, ¿no? Con el modelo educativo. Desde la implementación, ahora podemos ver que existe lo que es el tema de la armonización con la madre tierra, el respeto a los saberes y conocimientos, la valorización de la lengua originaria y sobre todo lo que es el tema de la productividad. Entonces aquí, colegas, tenemos que enfatizar que los proyectos tienen que ir en relevancia a una transformación educativa, ¿no? Eso es lo esencial, habíamos hablado, que tenemos problemas estructurales en nuestro país, ¿no? Y de acuerdo a ello, hacemos una crítica también de la educación tradicional, que en algún momento, colegas, ha sido excesivamente memorística, ha sido excesivamente científica, y bueno, de alguna manera tenemos que buscar que también la educación sea liberadora. Dentro de este contexto de la educación boliviana, tomamos en cuenta la integralidad de saberes indígenas con lo que es el tema de la ciencia, ¿no? Entonces, todo el reconocimiento de que todos los pueblos tienen un conocimiento que vale, que es representación de una idiosincrasia o de una cultura. Y aquí vamos a hablar justamente de los problemas de la educación tradicional. Recordemos que desde el aspecto de la producción de conocimientos y bueno, la investigación positivista que nosotros tal vez en algún momento hemos trabajado, que si bien tiene elementos bien estructurados y que pueden ser también aplicados a nuestro contexto, en algunos casos delimitaban al investigador a que esté fuera de la experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, los proyectos tienen que ser participativos, tenemos que involucrarnos activamente en la realización de estas actividades, ¿no? Y bueno, uno de estos elementos era la educación solo memorística, ¿no? Entonces aquí también se ha hablado bastante de lo que es el proceso de repetición, de memorización, por ejemplo, de fechas, de autores o de personajes. Y en este caso lo que se quiere es quitarnos ese enfoque colonial, ¿no? Que limitaba la creatividad, la participación activa de los estudiantes dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Es un elemento que antes priorizaba la memorización por encima de lo que es el desarrollo de otras capacidades de los estudiantes. No estamos desestimando que la memoria obviamente tiene un factor muy importante en la educación, que tiene que trabajarse, que tiene que desarrollarse, pero también tomar en cuenta a otros elementos dentro de la formación integral de los estudiantes, ¿no? Otro aspecto también que se critica a partir de los modelos educativos anteriores es la desconexión con la realidad, ¿no? Entonces, en este caso la educación tradicional no respondía a la realidad vivencial de los estudiantes, sobre todo en el tema del área rural, ¿no? Si bien se quería generar una educación única, una educación científica, también no llegaban a comprender, por ejemplo, las realidades de los diferentes contextos, ¿no? Se trataba de un espacio donde se reproducían los conocimientos, es decir, dábamos a reproducir lo que nos traían del exterior o nos traían de otros contextos, ¿no? Entonces, desvinculábamos el aprendizaje de las experiencias locales, de las experiencias culturales. Otro elemento es la falta de saberes indígenas. Como bien saben, la relevancia y la priorización era el conocimiento externo, ¿no? No se tomaba en cuenta los saberes de los pueblos indígenas, que si bien no había un conocimiento escrito científico, se aplicaba a través de la práctica, a través de la cotidianidad, y en algún momento hemos podido relacionar justamente esos conocimientos de los pueblos indígenas en correlevancia con la ciencia, ¿no? Entonces, estos pueblos antes relegados ahora pueden generar también conocimientos aceptados desde una descolonización, ¿no? Otro elemento es el impacto en problemas estructurales. La educación tradicional
contribuía a la perpetuación de problemas estructurales en el país. Lo que se quiere ahora con los proyectos es que vayamos a generar un aporte desde la identificación de estas problemáticas, ¿no? La falta de una educación relevante y contextualizada limitaba mucho lo que es el desarrollo social y económico de Bolivia, ¿no? La mentalidad de que Bolivia era simplemente un exportador de recursos naturales, que era receptor de la ciencia y que no podía salir nada de nosotros. Tal vez en algún momento también tenemos que cambiar esa estructura mental en nuestros estudiantes, ¿no? Que a veces limitan su creación, su creatividad, ¿no? La productividad que pueden desarrollar. Bueno, algunos elementos también que debemos tomar en cuenta, colegas, es que la escuela tiene que ser productiva. La escuela productiva nos referimos a que se pueda cambiar esta práctica educativa, como decíamos, que no quede solamente en la memoria o en la teoría, sino se genere bienes, ¿no? Es decir, que los estudiantes puedan generar no bienes simplemente comerciales, sino también bienes que aporten a su educación, ¿no? Aquí podemos observar la creación de materiales que en muchos casos ha servido para que el estudiante pueda mejorar sus conocimientos. También pueda formar estudiantes con vocaciones, ¿no? Aquí podemos descubrir las vocaciones, quién sabe, en cuanto a la práctica del ajedrez, el tema de la robótica, el tema del BTH, ¿no? Cuando hablábamos de la experiencia de varias colegas que, por ejemplo, había el tema de tejido, el tema de la confección textil. Aquí descubrimos justamente esas vocaciones productivas en los estudiantes. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la escuela en estos espacios tiene que ser enfocada como escuela productiva, ¿no? Sabemos muy bien que la producción a veces es muy compleja, ¿no? En algunos casos existe producción material como producción inmaterial, ¿no? Y aquí tenemos que tomar en cuenta lo que es la conciencia social, ¿no? Entonces, un aprendizaje significativo para la vida en el marco del vivir bien, ¿no? Que es otro elemento también que tomamos en cuenta al momento de hablar de producción. Y bueno, dentro de los proyectos, creo que está de más decirlo ya, tenemos que buscar y tomar en cuenta la interconexión entre escuela y comunidad. Ya no es la escuela independiente de la comunidad, la escuela que no abría las puertas a la comunidad o al revés, que la comunidad no se veía involucrada con la escuela. Entonces ahora lo que se quiere romper es ese aspecto, ¿no? Y tomar en cuenta que existe una interconexión que puede ser relacionable al progreso, ¿no? Entonces es importante romper el aislamiento educativo. En ese sentido, colegas, los proyectos que ahora tenemos que realizar tienen que vincularse permanentemente, tanto en el currículo como también las problemáticas de la comunidad, ¿no? Es decir, generar un aprendizaje pertinente, significativo, ¿no? Que tome en cuenta esa realidad. Muy bien. Para tomar en cuenta también otro elemento, colegas, tomamos en cuenta la dinámica del aula y su evolución. Muy bien, aquí tenemos que observar, colegas, que ya no es, y bueno, la anterior sesión también habíamos hablado, que el rol del docente ya no es simplemente el de transmitir conocimientos, ¿no? Aquí vemos que el docente ahora es una guía, incluso es un tutor, ¿no? Es un orientador y también tiene que ser incluso lo que es un organizador, ¿ya? En ese sentido, cuando hablamos de proyectos, el docente ya cambia su perspectiva. Debe generar que los estudiantes puedan trabajar sus propios conocimientos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los estudiantes tienen que ser personas que puedan investigar, que puedan generar, que puedan plantear sus propias perspectivas desde el pensamiento crítico, ¿no? Es lo que se requiere. Aquí existe un elemento muy importante, colegas, que es la dinámica del aula, cómo ha evolucionado la dinámica del aula, ¿no? Entonces, si podemos ver una imagen, ya no es el mismo aula en el cual muchos de nosotros nos hemos educado.
ya sea en la escuela o en el colegio, que era el corte militar, ¿no? Que nos hacían sentar uno detrás de otro. Ahora el aula tiene que tener una dinámica, ya sea mesas redondas, en trabajos grupales, y bueno, aprovechando también lo que es el tema del mobiliario que tengamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, el aula va evolucionando de espacios rígidos a convertirse en centros de trabajo colaborativo. Es muy importante también tomar en cuenta, colegas, la metodología. Aquí tomamos en cuenta que la metodología se transforma de la clase, se podría decir la clase teórica, a la clase generativa de proyectos o la clase que fomenta el aprendizaje desde la realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta ese aspecto de la evolución del aula, ¿no? Entonces el espacio donde nos relacionamos directamente con los estudiantes, que ahora también puede ser en otros contextos fuera del aula, ¿no? Puede ser tal vez en los patios, en los jardines o en la misma comunidad. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que, como dice un autor, la escuela productiva no es solo un lugar para aprender, sino es un espacio para vivir, para trabajar en comunidad, para relacionarse con los diferentes problemas de la comunidad y bueno, intentar tomar una conciencia crítica también en ese sentido. La importancia de la educación comunitaria. Bueno, en ese aspecto la guía nos permite identificar la relevancia que tiene justamente la educación comunitaria. Este promueve lo que es un aprendizaje conjunto entre maestros, estudiantes, miembros de la comunidad. Existe una relación bidireccional, dice, donde fomenta la inclusión de saberes locales, respeta la diversidad cultural, respeta y fortalece lo que es la identidad personal o cultural y el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, la educación comunitaria, colegas, es en todo momento un aspecto en el que se toma en cuenta nuestra cultura, la diversidad, es decir, de la forma intra e intercultural, en el que nosotros vamos desarrollando nuestro proceso pedagógico, ¿no? Muy bien. Otro aspecto también que debemos tomar en cuenta es la industrialización y la participación social, ¿no? Entonces, dentro de nuestro documento, ustedes van a poder observar que en diferentes aspectos se trata de la industrialización, se trata de el fomento a lo que es la productividad, y bueno, los proyectos ahora van ligados a eso, ¿no? En educación superior también se desarrollan diferentes proyectos en los cuales los estudiantes de las SFEMs, unidades académicas o institutos técnicos deben tener las capacidades para poder generar también productos, ¿no? Que obviamente vayan a fomentar un progreso económico, pero también un progreso social, un progreso en valores sociocomunitarios, ¿no? Y obviamente a partir de la participación social, ¿no? Es decir, fomentando que la comunidad educativa participe activamente de estos procesos, ¿no? Bueno. Ya. Su nombre, profesor. Benjamín Avendaño. Ya, adelante. Tal vez dice a través de un enfoque integral, viendo las necesidades y realidades de cada contexto, no tal vez con el concepto de vivir bien, no va relacionado a la que es una vida digna, equilibrada, en armonía la naturaleza, la cultura, rescatando los saberes y conocimientos de cada contexto, ¿no? También podemos ver ahí la interculturalidad, que es la educación intercultural y plurilingüe. Desde el área de música rescatamos parte de esto de la interculturalidad y plurilingüe a través de los saberes y conocimientos en la parte de la música, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profe. ¿Y por qué no sistematizar, ¿no? esta parte de recuperar tal vez algunas danzas de algunas culturas, ¿no? Y poderlo sistematizar para también esto se pueda conocer, no solamente que se quede en la comunidad o en un contexto, sino también poderlo
sistematizar y así a poderlo hacer conocer a nivel nacional, ¿no? Muy bien, muchas gracias, colega Benjamín. Es muy importante lo que menciona, ¿no? Los aspectos que fundamentan la productividad son también relacionados en base a la realidad, ¿no? De diferentes contextos. Y para que no exista justamente nuevamente una desigualdad, para garantizar que esta productividad no vaya nuevamente a reproducir la desigualdad, colegas, es importante valerse, ¿no? Lo que son el vivir bien, como menciona el colega, y desde el aspecto cultural, ¿no? Hay que fomentar mucho lo que es la identificación y el respeto también a las otras culturas, ¿no? Primero comenzar desde lo intracultural, lo intercultural, y por qué no mencionar, ¿no? Lo que es el tema de compartir también lo que son nuestras experiencias, y bueno, lo que es el aspecto de nuestra producción de conocimientos, ¿no? Es muy interesante que desde el área de la música se puede trabajar también varios valores, varios aspectos, ¿no? Que nos van a permitir mejorar también las problemáticas, ¿no? En algún momento decíamos que diferentes áreas, ¿no? Se pueden integrar también para generar un proyecto más amplio, más grande. Entonces la integralidad también, colegas, es algo muy importante que pueden plantear también en sus proyectos y que desarrolla adecuadamente también lo que es una relación, ¿no? Con la comunidad, con la escuela. Muy bien, entonces, colegas, en base a esto tenemos que plantear justamente nuestros proyectos tomando como esencia lo que son estos elementos, ¿no? Evitar que los proyectos sean simplemente reproductores de conocimiento, que los proyectos sean innovadores, que vayan relacionados a la realidad, a la cultura, que sean también relacionados a, por qué no decirlo, a la tecnología, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales podemos reflexionar y observar el impacto de estos proyectos. Muy bien. Bueno, colegas, vamos a continuar. Tenemos algunos aspectos más que analizar, ¿ya? Entonces, la escuela productiva, colegas, observar que desde el modelo educativo sociocomunitario productivo se quiere implementar justamente eso, ¿no? Que las escuelas se tornen en espacios de producción. Muy bien. Ahora vamos a entrar a un elemento más amplio, que es la industrialización con sustitución de importaciones. Sabemos muy bien, colegas, que nuestro país actualmente está pasando situaciones muy complicadas, ¿no? Que están generando mucha preocupación en la parte económica. Y bueno, lamentablemente este tipo de situaciones se analizan desde la economía, desde el aspecto político, pero desde el enfoque educativo, colegas, tenemos que ver también de qué manera la educación está aportando al tema de la industrialización. Si bien es un elemento bastante global, bastante general, que no solamente abarca la educación tiene que dar un primer paso para generar productividad, ¿no? Es decir, que desde los BTHs, desde las diferentes experiencias que tienen los colegas, ya sea en robótica o no sé, en la generación de productos, generemos que los estudiantes lleguen a un nivel para luchar contra este tema de la dependencia de bienes y servicios extranjeros, ¿no? Toda la tecnología que nos viene del exterior, sobre todo de China, que nosotros somos los primeros en comprar y lamentablemente no llegamos a producir cosas, ¿no? Entonces eso tiene que hacernos analizar, colegas. Nosotros deberíamos generar en algún momento que la educación pueda permitirnos, ¿no? Si no vamos a llegar a un nivel de China o de Japón o de otras potencias mundiales, comenzar con algo, ¿no? Que pueda plantearse desde la producción de los estudiantes de los diferentes niveles, ¿no? Este enfoque justamente busca fortalecer ¿qué? La matriz productiva, que obviamente nuestro Estado plurinacional tiene muchas dificultades, ¿no? En este momento. Entonces, desde el bachillerato técnico humanístico, la experiencia de las colegas, por ejemplo, es muy interesante, muy importante, ya que está haciendo que los estudiantes piensen, ¿no? Ya tengan una mayor innovación en cuanto al tema de producir, ¿no? Entonces muchos de ellos ya deben estar
incluso teniendo sus propios talleres, teniendo nuevos contratos, utilizando tal vez materiales nacionales, ¿no? Y por qué no decir en algún momento producir o exportar, ¿no? Lo que es este tema de esos materiales. Entonces, esto también es un elemento central, colegas, al momento de tomar en cuenta los proyectos, ¿no? Si bien es un elemento bastante desafiante, esto no también tiene que permitirnos también fortalecer este aspecto, ¿no? De que nosotros podamos llegar en algún momento al tema de la industrialización, ¿no? A ver. Otro factor es la educación y la percepción productiva, ¿no? Nuevamente vamos con el tema de la percepción productiva. Lo que nos menciona es que la educación tiene como objetivo generar lo que es una visión productiva, que permita enfrentar desafíos económicos actuales, ¿no? Como obviamente ya lo conocemos, existe ahora una crisis económica, tal vez un desfavorecimiento de muchas familias, las cuales trabajan del día. Entonces eso tiene que ligarnos también a que podamos tener acciones innovadoras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene que tener capacidades de planificación educativa, donde se integre saberes, habilidades, conocimientos técnicos alineados a las necesidades del mercado laboral. En muchas cosas, colegas, sobre este punto, queremos mencionarles que existe un estudio relacionado a lo que es los estudiantes que están en nivel primario. Y ese estudio nos decía que existen carreras que se van a crear en el futuro. Los niños están aprendiendo cosas que tal vez en el futuro no van a ser aplicadas, ¿no? Entonces lo que tenemos que realizar como docentes, como futuros docentes de SEM o de institutos técnicos, es capacitarnos para que podamos dar las herramientas a los estudiantes para los futuros trabajos que va a haber, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaban que existen trabajos del futuro que aún en esos días no se han creado, ¿no? Es interesante ese dato. Entonces ahí tenemos el avance continuo de la inteligencia artificial, de la robótica, lo que es el tema de las TICs, ¿no? De lo que son de la forma de comerciar ahora incluso, ¿no? Ahora el tema de los QRs, el tema de las criptomonedas, bueno, muchos elementos que nos ayudan a entender de qué manera la educación tiene que guiarse ahora, ¿no? Tiene que ir justamente al tema de adecuarse al mercado laboral, ¿no? Entonces eso también, colegas, es muy importante. Si bien ahora existen las carreras muy requeridas como ser medicina, derecho, que obviamente no se van a eliminar, pero van a existir otras carreras también que van a permitir a los estudiantes ingresar a este mercado laboral, como decíamos, ¿no? Entonces es importante darles herramientas mediante estos proyectos. Bueno, ya casi culminando, colegas, tomamos en cuenta el tema de la participación social para el vivir bien, ¿no? Este paradigma que ya hemos hablado, hemos analizado y hemos visto, ¿no? Que el vivir bien se contrapone a lo que es con el vivir mejor, ¿no? El vivir bien es la relación de que no nos falte elementos centrales para vivir o que podamos aprovechar los elementos de la naturaleza, pero en un equilibrio, ¿no? Sin malgastar, sin destruir, ¿no? Lo que son los elementos de la naturaleza. En ese sentido también, colegas, es el tema del vivir bien. Tiene obviamente un factor de relacionamiento con la comunidad, ¿no? Entonces es un poco el tema de la solidaridad, recordemos ese aspecto, valores que nos ayuden justamente a no solamente pensar individualmente, sino pensar en comunidad, pensar en sociedad, ¿no? Entonces creo que es un elemento también que es muy difícil en esos días de poder aplicar, pero de todas maneras hay que trabajarlo desde la educación, ¿no? Este modelo se prioriza el desarrollo de capacidades locales, ¿no? Obviamente hay que ver las problemáticas, las vocaciones de un determinado contexto y obviamente la interdependencia entre las personas, ¿no? Cómo nos relacionamos como comunidad, como comunidad educativa,
Aquí tenemos que ver también la madre tierra, el cosmos y cómo relacionamos el respeto y cuidado con justamente de la madre tierra, ¿no? Bueno, como reflexiones finales ya, colegas, ya cerrando lo que es la parte teórica, vamos a mencionar que el modelo educativo sociocomunitario productivo debe significar un motor de cambio, ¿no?, hacia la conciencia colectiva, como dice en este texto, que obviamente nosotros podamos relacionar los aspectos locales con el aspecto tal vez de la inclusión social, ¿no? Como lo habíamos visto en el tema de uno de los colegas que ha incorporado también a estudiantes con discapacidad, a estudiantes que tal vez tienen problemas de aprendizaje. Y esos proyectos también tienen que irnos a relacionar eso, ¿no? También hay que relacionar con el tema del futuro, con el desarrollo económico de Bolivia, ¿no? Si bien ahora estamos hablando que existen áreas, especialidades, bueno, en cada una de sus áreas tiene más relevancia el tema de productividad, tal vez en física, en química, matemática, etcétera. Hay que buscar, ¿no?, la forma en que las diferentes áreas pueden relacionarse con el tema de la productividad y trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? O transdisciplinaria, si pueden tomarlo en cuenta. Entonces, la integralidad de los conocimientos es importante también para fortalecer el modelo educativo sociocomunitario, ¿no? Colegas, con esto habríamos culminado la parte teórica, que va relacionado a justamente el planteamiento de un proyecto en el cual ustedes tienen que trabajar en base a la estructura, como también a los elementos que habíamos hablado: la productividad, el relacionamiento con los conocimientos de los pueblos indígenas, la interrelación de la escuela con la comunidad, y obviamente generar que haya en todo momento una producción, ¿no?, una productividad, y generar también vocaciones, ¿no?, es decir, descubrir vocaciones más bien en los estudiantes, y desde el factor de maestros también aportar, ¿no?, a lo que es el tema de la productividad. Bueno. Muy bien, colegas, entonces con esto habríamos terminado. Hemos avanzado un poco rápido por el tema del tiempo, ya nos encontramos a 5 minutos. Colegas, no sé si tienen alguna consulta o algún aporte de lo que hemos hablado en esta oportunidad en cuanto al tema de proyectos educativos y su planteamiento, ¿no? En la siguiente sesión vamos a hablar también de proyectos, pero ligados un poco más a un factor un poco más grande, más global. En este caso, los proyectos educativos, colegas, lo tienen que realizar dentro de su área, dentro de su contexto, y obviamente tener ese aporte, ¿no?, que habíamos mencionado, que haya una productividad, relación, bueno, creo que ya lo hemos hablado bastante, y sin descuidar también el aspecto del vivir bien y otros elementos centrados en la relación con la comunidad. Muy bien, si no hay consultas, colegas, Sí, vamos a... Licen, Sí. buenas noches. Sí, Roberto Carlos La Bedia. palabra, Licen. Sí, adelante. Sí, cortito, Licen. Muy interesante el tema que estamos hablando hoy en día. Es cierto, pues yo pienso que como país estamos sufriendo todavía en pleno siglo XXI lo que es la dependencia económica. No seguimos dependientes de los países que son más de potencia, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque nos limita, ¿no?, a toda la gente, no solamente a los profesionales, sino nos limita. Y no es que no haya gente capaz, sino la gente capaz se va a otros países a producir, como lo que justamente estamos hablando, ¿no?, sus proyectos, a innovar, lo hacen en otro país, porque aquí no hay esa oportunidad. Entonces, yo pienso que tendríamos que tener también un análisis y también un cambio profundo, ¿no?, en lo que es nuestro sistema político, educativo, ¿no? Obviamente siempre respetando, ¿no?, lo que es todas nuestras culturas, el vivir bien. Miren, estamos hablando del vivir bien, pero sin embargo, si estamos siendo
sigue tal vez dependientes de otros países, no vamos a poder llegar siempre a un nivel, digamos, adecuado del nivel de vivir bien. Hoy por hoy, hace un momento decía usted, licenciado, que seguimos sufriendo, digamos, ahora, por ejemplo, la parte económica de nuestro país está crítico, ¿no? Entonces, yo pienso que todo eso influye en nuestra educación y en nuestros estudiantes. Como docentes, nosotros, claro, estamos obligados a platicar con nuestros estudiantes, a capacitarnos, todo eso, pero más allá de, digamos, si queremos proyectarnos como un país ya de potencia, porque nosotros tenemos la capacidad, tenemos los recursos, ¿qué es lo que no nos deja? Otros países, y lamentablemente tal vez nuestra gente que está en la política se hacen comprar o algo estará pasando, entonces eso influye mucho. Entonces, eso es bastante pues lo que repercute en la educación, ¿no? Entonces hay varios profesionales que yo, inclusive compañeros que yo tengo que están en el exterior, ¿no? Entonces, al margen de lo económico, ¿no? Nosotros tenemos un sueldo, un haber básico, digamos, mínimo. Si nosotros veríamos una tabla comparativa, digamos, con otros países de Europa, así su nivel, el salario de un profesor así es pues, elevadísimo, porque es el primer recurso que se va destinado para la educación, entonces tiene que ser de calidad, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Y todos esos, esos aspectos yo pienso que influyen, pero hablo de manera general, ¿no? Yo pienso que como docentes ya tenemos que ir analizando a futuro, preparar a nuestros estudiantes, porque ellos van a ser nuestras autoridades el día de mañana. Nada más, licenciado. Excelente, profe. Muchísimas gracias, profe Roberto. Evidentemente, miren, nosotros tenemos que tener esa capacidad crítica de poder analizar no solamente en el aspecto educativo, sino que todo que se relaciona a la política, a la economía, y que de alguna manera, colegas, tiene que ver con el tema de generar también valores sociocomunitarios, ¿no? En todo momento decíamos que el desarrollo de valores va relacionado justamente a la práctica educativa. Y bueno, como menciona, existe una fuga de profesionales con mucho potencial, ¿no? Hemos tenido varias experiencias. A ver, no sé si me están escuchando. Ya. Hemos tenido varias experiencias, colegas, ¿no? Donde grandes profesionales, bueno, personas muy inteligentes, con mucha proyección, lamentablemente migran para tener mayores oportunidades y lamentablemente en nuestro contexto no se aprovecha eso, ¿no? Entonces hay que generar que muchos más estudiantes puedan no menospreciar sus conocimientos, ¿no? Sino más bien al contrario, generarles una proyección de innovar, de aplicar las tecnologías, y de dónde tenemos que comenzar son de nosotros, ¿no, colegas? Entonces creo que esos análisis son muy importantes para que como docentes que nos estamos formando en educación superior o para ser docentes de educación superior, podamos aplicarlos una vez llegados a esa instancia, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes lo van a llegar a hacer. Y bueno, como menciona también la parte de la maestría que estamos realizando es innovación y lo que es el tema de gestión, ¿no? Entonces, esos elementos, colegas, creo que son muy importantes para analizar. Bueno, tal vez si tienen algún otro planteamiento, algún otro aporte a la temática que estamos hablando o alguna consulta, tienen la palabra, colegas. Ya. Muy bien, entonces vamos a irnos al último punto, que es la socialización de las actividades de la semana número 2, ¿ya? A ver. Ya, muy bien, colegas, entonces si pueden observar la pantalla, estamos con las orientaciones didácticas de la semana número 2. En este caso, colegas, el propósito que vamos a tener en esta actividad es desarrollar proyectos comunitarios a partir de la práctica docente e innovación pedagógica, ¿no? Como ya hemos mencionado, asumiendo el enfoque productivo
y comunitario, ¿no? Hay que ver también de qué manera nuestra área, nuestro rol que cumplimos actualmente, puede relacionarse con esto, ¿no? Con el enfoque productivo y comunitario, ¿no? La relación con la comunidad, desde la estructura y ventajas que propicia para un camino hacia la transformación curricular desde la práctica educativa. La actividad número 1, colegas, es elaborar un proyecto educativo desde su experiencia o propuesta según la estructura de la unidad temática. Entonces, los 8 elementos que hemos hablado en la exposición, colegas, tenemos que tomarlas en cuenta para la realización de esta actividad número 1. Bueno, importante, colegas, como consigna, poder leer la unidad temática número 2. Todos ustedes tienen el texto para desarrollar un proyecto educativo desde el ámbito laboral, ¿no? Describir el proyecto de acuerdo a la implementación de en la unidad educativa. Entonces, colegas, también es importante tomar esa estructura y que esté abocado a la institución educativa en la cual se encuentran ustedes. El formato de presentación es, bueno, aquí faltaría la carátula, ¿no? Que siempre tenemos que implementarla, colegas, el tema de la carátula. El formato en PDF, tamaño carta. La extensión mínima de 3 páginas, por favor tomar en cuenta esto. Esto es sin contar la carátula, sin contar anexos o bibliografía, ¿no? Entonces, dentro del cuerpo tenemos que contar 3 páginas. El nombre del archivo que me van a enviar, colegas, es su apellido, por favor. Eso hay algunos que no están colocándolo. Los apellidos, el nombre, la tarea y la semana, ¿no? Semana 2. Entonces, en base a esto, por favor, colegas. En cuanto a los criterios de evaluación, obviamente vamos a tomar en cuenta la calidad de la redacción, la parte académica, la estructura, que obviamente ustedes lo van a desarrollar. Y bueno, vamos a ver también algunos elementos en cuanto a por ejemplo, en cada punto, ¿no? Cómo lo están trabajando, por ejemplo, el tema de los objetivos, el tema de la priorización del problema, etcétera. En cada punto vamos a tener también un criterio. La segunda actividad, colegas, es el foro académico. Como ya bien saben, nos planteamos la pregunta, en este caso 2 preguntas. ¿En qué medida aportan los proyectos educativos en la formación de los estudiantes? Entonces aquí daremos a conocer, quién sabe, nuestra experiencia en cuanto a proyectos educativos y cómo han ayudado en la formación de los estudiantes, cómo han aportado a la formación de estos. ¿Qué proyectos educativos aplico y qué aspectos logro desarrollar en base a las dimensiones ser, saber, hacer y decidir? Entonces hay que ver también las dimensiones, colegas, ¿no? De qué manera estas dimensiones son trabajadas en los proyectos que ustedes implementan en su trabajo cotidiano o en su trabajo pedagógico, ¿no? Asimismo, recordemos participar e interactuar con 2 de sus compañeros maestrantes, ¿no? Entonces aquí vamos a controlar también que exista la participación, ya sea comentarios, aportes, sugerencias, ¿no? Que pueda haber a los diferentes compañeros. Bueno, entonces, colegas, si tienen alguna consulta referente a las actividades que se van a desarrollar en esta semana número 2 de la maestría, ¿tienen la palabra? Bueno, entonces, al parecer está claro, ¿no? Entonces, cualquier consulta, colegas, el día lunes vamos a desarrollar la clase opcional, el lunes a las 8 de la noche, entonces están invitados también a participar si es que tienen alguna consulta, alguna duda, o hay necesidad también. Una consultita, ¿sí? Licen. Adelante. Adelante, profe Gustavo. Dicen una consultita. Adelante. Sobre la elaboración de proyectos educativos comunitarios. A ver, mi persona hizo el 2019 la implementación del BTH en la unidad educativa. ¿Eso lo puedo escribir, no es cierto, Licen? Sí, colega, pero en este espacio sería importante actualizar, ¿no? Sabemos que 2019 ya ha pasado un bastante tiempo.
En este caso lo que queremos es plantear un proyecto, no estamos sistematizando. El anterior, por ejemplo, el anterior trabajo de la semana 1, nos pedía sistematizar. Sistematizar significa hacer una retrospección a alguna experiencia educativa, ¿no? Y construirla o describirla, ¿no? Analizar, reflexionar. En este caso, colega le pide plantear un proyecto, ¿no? Es decir, le pide que analice la realidad, ¿no? Es decir, que haga una descripción de su contexto. Le pide que priorice una problemática. En base a esa problemática, plantear objetivos, plantear acciones, actividades, plantear lo que es el tema de una evaluación, un seguimiento. Y esos son los 8 elementos, colega. Entonces, la sugerencia es que usted realice un proyecto en la actualidad, lo que esté observando, una problemática que tenga en su contexto. ¿Ya? Como usted menciona, del 2019 a 2025 ya hay varios años, ha habido varias transformaciones, varios cambios. Entonces, lo que puede plantear, profe, es ahora hacer un análisis del momento, contextual, temporal, ¿no? Entonces, vea, profe, debe haber muchas situaciones problemáticas en su contexto, ¿no? En diferentes contextos existe, ¿no? Entonces, la idea es que usted plantee un proyecto actual, ¿ya? No estamos deconstruyendo la... Listo, gracias, Ya. Vicente. Listo, colega, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, colegas. Ya. Bueno. Dice sobre la asistencia. Ya, colegas, vayan registrando, por favor. Voy a registrar una vez más. Por si acaso, colegas, a media sesión también he llamado a asistencia. Ya, por favor, eso es un tema muy importante que nos están requiriendo de la Universidad Pedagógica. Ya, es una... es una asistencia automática, colegas, que se realiza ya en cuanto están en sala. Entonces, por favor, no descuidarse, no estar permanentemente. El segundo filtro es que ustedes registren en el chat, ¿ya? Bueno, mientras se van registrando, colegas, es importante mencionar, ¿no?, que como docentes tengamos la responsabilidad de ser agentes de cambio, de promover una educación donde no se transmita solamente conocimientos, sino también donde se empodera a los estudiantes, ¿no? Entonces, es importante, colegas, lo que decíamos, por ejemplo, tomar en cuenta la realidad actual, ¿no?, para generar valores sociocomunitarios. Estos nuestros estudiantes van a ser en el futuro, tal vez, los futuros políticos, los futuros administradores en nuestro país. Y pedirles que en sus proyectos... pedirles que en sus proyectos puedan incorporar eso, ¿no? Conocer la realidad de sus diferentes lugares de trabajo. Muy bien, con esto, colegas, entonces agradecerles su presencia virtual y será hasta el día lunes, y con los que quieran participar a las 8 de la noche y el siguiente sábado a las 6 de la tarde. ¿Ya? Muchas gracias, muy buenas noches, colegas. Licenciado, una consultita. Sí, adelante. En mi caso, por ejemplo, estoy con el nombre de Lual, pero mi nombre es Giovanna Ninosca Vela Bernabé, pero el celular está registrado con el nombre de Lual. ¿Cómo haría en este caso? Ya, escríbame al interno, profe, para que lo tome en cuenta, porque ahorita toma en cuenta cómo están registrados en aquí en la plataforma. Para la siguiente, por favor, sus nombres completos, ¿ya? Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya, por esta oportunidad lo vamos a tomar en cuenta. Ya. Bueno, nuevamente, Ya, entonces, espere, está bien. Si tienen alguna consulta, colegas, personal, al interno, generalmente contestamos, ¿ya? Bueno, muchas gracias, colegas. Buenas noches.